Ok, vamos a continuar. Ahí estamos, muy bien. Entonces, les decía, los materiales mucho tienen que ver con qué tipo de, especialmente con qué tipo de perfiles podemos nosotros llegar a trabajar. Así, les ponía un ejemplo. No hace mucho estuvimos trabajando sobre una nave industrial que tenía o estaba pensada en almacenar azúcar. Entonces, la diferencia que ocurría respecto al acero estructural tradicional que nosotros conocemos, tenía mucho que ver con que debía de llevar algún recubrimiento galvanizado, no tenía que ser perfilería tradicional, algún WF, sino que debían de ser temas de inocuidad, perfilería tubular, pues obviamente no se podía permitir el almacenaje o pues que se quedara polvo eh, dentro de los patines de vigas normales. Entonces, dependiendo de cuál vaya a ser el enfoque de la estructura para un uso de no edificación, pues obviamente así va a ser la adaptación que nosotros tengamos que hacer con nuestro tipo con nuestro tipo de materiales. ¿Sí? Entonces, como les decía, pues obviamente, si nosotros tenemos algún tipo de estructura tradicional, seguramente lo que vamos a tener es algún edificio, y esta es una elevación que digamos puede ser típica, y esto nos lleva a una configuración que nosotros generalmente dominamos y controlamos de tal manera que es algo que vemos bastante frecuente. En cambio, las estructuras de uso industrial pueden llegar a tener, como en este caso, creo que la imagen no permite verlo adecuadamente, pero justamente acá aparece un pequeño, donde está este rectángulo, que lo que hace es identificar un puente grúa. Hay algunas industrias, algunas naves que llegan a demandar este tipo de equipo dentro de sus espacios porque nuevamente están obedeciendo a que seguramente habrá algún tipo de almacenaje de materia prima o demás que pues obviamente el puente grúa lo que hace es pues poder levantar, trasladar de un lado a otro toda esta materia prima o equipo o lo que sea, lo que corresponda y pues así llevarlo a sus diferentes fases. Pero nuevamente eso es lo que demanda esta estructura. Y obviamente pues algún techo para poder cubrir de sol, intemperie y demás al equipo que pueda estar dentro, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar de que en estos casos nosotros llegamos a tener cargas diferentes a las que pueden ocurrir dentro de una edificación, como las tradicionales cargas vivas, sobrecargas o cargas muertas. Sino que acá hay equipo que induce a cargas dinámicas, cargas laterales, cargas de desplazamiento. Y ciertamente los puentes tipo grúa llegan a también inducir cargas, un equivalente como a cargas inerciales, que provienen directamente del movimiento que genera el desplazamiento del puente grúa más la carga que éste debe llevar. Que también, pues, generalmente las velocidades de estos están limitadas, precisamente para que cuando desplacen algo, pues no genere un efecto de inercia debido al desplazamiento que lleve la masa desplazada. Entonces, obviamente, esto nos lleva a pensar que tenemos diferentes tipos de cargas aplicadas en diferentes puntos que nuevamente vuelven a inducir diferentes esfuerzos en puntos donde en un marco, por ejemplo, resistente a momentos, a lo mejor no lo vamos a poder identificar, se identifica mucho más fácil, perdón. Em, Hay muchas estructuras que no son edificios, que demandan acero, como les decía al inicio, como minería, por ejemplo. Hace algún tiempo, pues también estuvimos relacionados ahí con algunas bandas transportadoras para algunas canteras, para una cementera. Y también nuevamente vienen a ser cargas que pues son dinámicas y estas tienden a producir algunos efectos o reacciones diferentes, obviamente, a las que estamos acostumbrados a ver. Entonces, es importante, primero, antes de entrar de lleno en todo este material, eh, de que nosotros pues siempre debemos de analizar correcta y adecuadamente qué tipo o qué tipo de enfoque va a tener este tipo de estructuras
y obviamente hacia dónde nos vamos a anclar y qué efectos puede tener dentro de nuestras piezas de acero. Eh, si hablamos de cargas, entendamos que pues obviamente acá estamos regidos sobre ajíes, eh, y es cierto que tiene un enfoque sobre todo de uso, o pues por lo menos NS32 está con un enfoque especial para edificaciones. Y es que, pues obviamente, eh, es una buena mayoría de proyectos constructivos los que se van a regir por ellas, pero también sí hacen mención sobre las diferentes cargas para edificaciones que son perdón, para estructuras que son diferentes a edificaciones. Acá les dejo una referencia de la tabla. Este es un extracto de ASC 722, la tabla 43-1, em, donde, pues obviamente acá, ustedes van a poder visualizar, dependiendo de la versión que se pueda, a la que se pueda acceder, pero por lo menos para cargas vivas, pensando siempre en estructuras que no son edificaciones, eh, que acá pues tenemos otros tipos de cargas. Muchas veces, por ejemplo, y también por ello es de que vamos a tocar naves industriales más adelante, eh, hay algunas cargas que no aparecen del todo claro en ajíes. También lo vamos a ver más adelante. O mejor dicho, la descripción no es o no especifica de que sea para uso en estructuras que no son edificios, sino que más bien hablan acerca de cubiertas livianas, por ejemplo, una carga viva para cubierta liviana, que en realidad todos los diseñadores generalmente la tomamos como una carga que estará en alguna cubierta liviana, y pues obviamente las cubiertas livianas en nuestros medios generalmente van a ser todos esos techos de lámina o panel, que obviamente no es una carga viva que es con una incidencia tan elevada. No, no es una carga que va a estar presente durante largos periodos de tiempo, sino que más bien son cargas eventuales y, bueno, hablando específicamente de techos o de enlaminados, van a ser aquellas cargas que eventualmente estarán presentes durante procesos como, por ejemplo, mantenimiento de la lámina, limpieza de paneles, por ejemplo. Paneles solares se está utilizando bastante, algún mantenimiento por tema de instalaciones, o también durante el mero proceso del enlaminado, que es cuando generalmente vamos a tener pues, una carga considerable de carga viva como tal. Entonces, acá les dejo una tabla, esta puede ser una buena referencia, acá tenemos cargas concentradas. En realidad es una tabla mucho más extensa, ya la pueden ir revisando por ahí más adelante. Y con ella encontrarán pues diferentes, perdón, diferentes cargas que pueden ir sirviendo para estructuras de uso industrial específicamente. Bueno, si nosotros ahora nos enfocamos especialmente en lo que son entrepisos, que esas sí pueden ocurrir dentro de nuestras estructuras de uso industrial, pues obviamente las estructuras típicas o las estructuras, no sé, aquí tenemos una oficina, hablemos de uso residencial o de uso como la imagen, o una oficina como tal, pues obviamente tendremos una sobrecarga porque pues obviamente tendremos acá algún equipo, algún mobiliario, acabados, etcétera, etcétera, instalaciones, que pues obviamente son parte de la estructura. Pero cuando nos pasamos a estructuras de uso industrial, es mucho más sencillo, ya que pues solamente con el piso fundido, incluso sin acabado, o sea, ni siquiera es un piso, pues es una fundición directamente, y una baranda, porque obviamente no se va a descuidar el tema de la seguridad industrial, estamos cubiertos. Entonces, podemos concluir que generalmente en entrepisos, para cargas vivas, estaremos siempre por debajo, a menos de que estemos dentro de algún entrepiso que esté relacionado con equipo. Y de hecho, estos equipos sí pueden llegar a generar cargas considerables, equipos dinámicos, equipos neumáticos, equipos que induzcan algún movimiento o equipos que tengan alguna vibración. De hecho, también van a afectar muchísimo más algún entrepiso que algún entrepiso tradicional, que digamos, si ustedes se recordarán, yo recuerdo que
que cuando tuve la oportunidad de compartirles los acero, revisamos algún tema acerca de las vibraciones. Bueno, pues esas vibraciones, si ustedes se recordarán, de hecho creo que también el ingeniero Arriaga tocó el tema acerca de las frecuencias y vibraciones en los entrepisos, cuando habló de secciones compuestas. Y si ustedes se recordarán, pues hay límites y las guías de diseño o precisamente ISC también nos establece ciertos rangos. Bueno, cuando nosotros nos pasamos a estructuras industriales, la diferencia especial que puede llegar a haber es de que hay algunas estructuras que son tan sensibles dentro de dentro de su fase de servicio, digamos, dentro de su propio uso, que no pueden permitir que los soportes o los apoyos o la superficie donde están apoyadas pueda vibrar tanto, porque o ya sea bien que las descalibra o las mueve o puede afectar alguna fase del proceso. Por ejemplo, hace algún tiempo recuerdo que tuve la oportunidad de ver algunos turbogeneradores para un ingenio y el problema es de que eh, cuando el turbogenerador se pone a trabajar, genera una vibración bastante considerable. Entonces, bueno, esto es salirse un poquito del tema, pero ahí lo que uno debe de hacer es tratar de contrarrestar eh, esa frecuencia de vibración con mucha masa o mucho peso. Y bueno, pues que también los anclajes son bastante robustos, ¿verdad? Y esto puede causar que también nos cambie alguna parte específicamente dentro del diseño estructural, obviamente. Nos preguntan para equipos vibratorios, motores o similares ubicados sobre vigas, consultan, ¿hay algún... Permítanme, aprovechando que vamos a dar acceso a los compañeros, aquí estamos. Eh, Consulto, ¿hay algún factor por el cual multiplicar dichas cargas para considerar la acción dinámica, rotativa de impacto que el equipo transmite a la viga? Sí, de hecho, muchos equipos, yo creo que esto lo preguntó el ingeniero antes de lo que les mencionaba, pero muchos equipos son tan sensibles o son susceptibles a la vibración y como les decía, se pueden llegar a descalibrar por lo mismo, que uno debe de tener mucho cuidado con eso. Entonces, hay muchas ocasiones, por lo menos donde he tenido la oportunidad de estar involucrado, donde el mismo equipo es el que gobierna sobre algún parámetro. A ver, les pongo un ejemplo. Digamos que ISC nos permite a nosotros cierta frecuencia, una frecuencia determinada para que el entrepiso vibre. Pues puede ser que el equipo sea tan sensible que el valor o el rango máximo sea el 50% de lo que nos permite la norma. Entonces, pues a pesar de que nosotros vamos a estar debajo de norma, pero nos vamos a regir sobre ese 50% de la frecuencia permisible, precisamente porque nos puede llegar a afectar el equipo como tal, ¿verdad? Entonces, sí es bastante delicado. Hay que informarse muy bien sobre el equipo que nosotros vamos a tener dentro de la estructura. Y algo que menciona dentro de su pregunta el ingeniero es de que van ubicados sobre vigas. Esto sucede en el mejor de los casos. He tenido eh, hay en algunas ocasiones donde primero se hizo el entrepiso y digamos que alguna fábrica o alguna industria pues empezó a crecer y lo que antes era un entrepiso para, no sé, oficinas o demás, pues ahora resulta que las oficinas las sacaron o las mandaron a la ciudad o a otro lugar eh, y quieren aprovechar el entrepiso existente. En el peor de los casos, los apoyos de algún equipo, generalmente pues son por lo menos 4 apoyos, llegan a caer casi al azar dentro de alguna fundición. Entonces, muchas veces, pues obviamente dentro de los choques, esto se sale un poco de la clase, pues, pero solo como un comentario, muchas veces primero hay que revisar cómo se va a comportar la sección fundida, obviamente, porque no era una carga para la que estaba pensada. Y en realidad, eso de ubicarlo sobre alguna viga, a veces pasa que hay que agregar vigas posterior a ello. Claramente no va a ser una sección compuesta como la que hemos platicado, porque no va a haber presencia de pasadores o similar.
Pero si les puedo dar un consejo y algo que me ha funcionado un par de veces, es de que yo trato, o se ha tratado de que cuando tenemos algún apoyo que sale de lo tradicional y queda desfasado de alguna viga existente, yo prefiero que se le transmita una nueva estructura. Entonces, pues ustedes sin problema pueden perforar la losa o abrir un espacio que permita directamente la transmisión de cargas hacia los diferentes tipos de apoyo, ¿verdad? Pero es eso, que estamos pensando o estamos enfocados en que la estructura de uso industrial pues también estará relacionada a ese tipo de equipos, por ejemplo. Eh, Cargas ambientales también tendrán obviamente mucho que ver. Si nosotros, como en cualquier tipo de estructura analizada, tenemos alguna carga, esto nos va a generar algún efecto dentro de la estructura como tal. Y obviamente la estructura debe de responder de alguna manera. Por cargas ambientales, nosotros podemos llegar a tener una de las que más llega a afectar en nuestras estructuras, es el viento. Generalmente las estructuras de uso industrial no son estructuras tan pesadas. Esto lo que hace es de que sean tan susceptibles a temas de viento y tiene mucho que ver cómo se encuentra la estructura. Me refiero a estructuras que sean completamente cerradas, de tal manera que si nosotros analizamos este pequeño esquema, eh, ante la presión y dirección del viento, pues obviamente la estructura tratará de tener una respuesta, como el esquema que veíamos anteriormente. Esto generará pues ciertas deformaciones y ciertos comportamientos y transmisión de esfuerzos a lo largo de todos sus diferentes elementos como tal. Obviamente habrán otras categorías, aquí pues, solo haciendo una alusión a que pues, cualquier estructura que tenga aire contenido, y esto en realidad también aplica para tanques. Se sale el tema de tanques un poco acerca de estas clases, pero sí vamos a tocarlo más adelante. Pero normalmente acá lo que hay que revisar es tema de presión, ya que el aire o algún gas contenido, o ya sea bien, puede tener una presión positiva o puede tener una presión negativa. Por positiva me refiero a que el volumen contenido lo que va a tratar de hacer, si por ejemplo, imaginen ustedes que pudiera ser esto como un camión, como estos camiones parecidos a los camiones cisternas que transportan gases de productos del aire y otras empresas que están aquí en Guatemala. Generalmente dentro del contenedor llevan algún volumen a presión. Entonces nuevamente pues el aire está generando algún efecto, se está esforzando toda la lámina que encierra ese volumen, eh, pero son otros tipos de esfuerzos y otras formas de analizarlo. Y una presión negativa pues sería lo contrario, en vez de presionar para someter a esfuerzos como los sería este colchón, en realidad en vez de un empuje sería una succión. Entonces, pues también son otros tipos de ejemplo, otros tipos de aplicación que pueden llegar a tener incidencia en cómo se van a comportar los elementos. Eh, y ya por último, eh, que va más relacionado al primer esquema, las estructuras cerradas, las estructuras parcialmente cerradas, estas sí tienen bastante variación en su respuesta. Y especialmente porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una nave industrial y esta está en fase de montaje. Eh, Obviamente, por fase de montaje, pues me refiero a que en algún momento, a lo mejor podemos tener la cubierta, el techo, ¿sí? Y digamos que por alguna razón hemos dejado algún eje o algún muro todavía sin ¿cómo se llama? Eh, sin laminarlo, por ejemplo. Entonces, puede ser que a lo mejor aquí pues están ingresando camiones, están ingresando grúas, personal y demás, y por alguna razón como esta se dejó descubierta el área. Pero el efecto que puede llegar a causar no tener una estructura completamente cerrada, y creo es muy fácil notarlo entre la primera estructura que tenemos del lado izquierdo contra el lado derecho, es de que especialmente todos estos diferentes esfuerzos que están ocurriendo en estos lados, en estos laterales, pues obviamente se ven afectados por esa porción de viento que ingresa.
Y también esto puede aplicar obviamente a estructuras que no fueron o que fueron concebidas con alguna abertura considerablemente grande en alguno de sus ejes o en alguna de sus fachadas. Entonces, el mayor problema es de que, a pesar de que la norma, de hecho, AGIES y ASC, tienen algunos parámetros de evaluación de presiones de viento muy parecidos a estos esquemas. Ya lo vamos a ver en un momento. De hecho, vamos a ir consultando sobre la norma para que puedan ir anotando ahí las páginas y las secciones. Em, pero algo que no está bien establecido, porque en realidad es muy, tal vez no impredecible, pero sí puede tomar muchísimos caminos, es este tipo de efectos. Cuando el viento entra dentro de la estructura, el problema es de que podemos llegar a tener cualquier tipo de comportamiento y esto es muchísimo más complicado de controlar. Entonces hay que tener, pues si es durante fase de montaje, pues obviamente la responsabilidad para prever ese tipo de logística que va a ocurrir. Y si en algún caso no, pues muchas veces lo que se hace para evitar, eh, mejor dicho, para no limitar el tema de que, por ejemplo, en una nave industrial, muchas veces, por lo menos acá en nuestro medio, hablemos del área sur, eh, del país tenemos altas temperaturas. Por lo menos la industria que está localizada en estos puntos, el problema que sí puede llegar a tener es de que si tenemos algún proceso operativo donde van a estar involucradas personas, pues obviamente a ciertas horas del día seguramente sufrirán bastante calor. Eso es de esperarse. Entonces lo que podemos hacer, y ahí es donde nosotros pues, podemos echar mano de sistemas para ventilación, como por ejemplo un monitor. Un monitor es esa pequeña pues, como estructura que se provee sobre la nave industrial, que lo que es básicamente una extensión del techo. ¿Sí? Si este es nuestro techo, pues obviamente tenemos una pequeña abertura en este punto, que de alguna manera, pues obviamente el aire caliente por densidad tiende a subir. Entonces se deja descubierta, pero no toda la estructura, sino solo una porción, y ojo que no es la estructura principal, que permite que el aire caliente que sube, y obviamente pues todo el aire caliente que va a subir aquí en los laterales por la pendiente del techo, pues va a tender a conducirse de esta manera de tal forma que pues obviamente tenga una circulación. Eso es factible, así como también a veces se dejan sifones dentro de los muros. No, perdón, esto va al revés. Vamos a hacer aquí una línea solo para... A veces los muros se dejan con algún cierto desfase, que lo que hace es permitir que también el viento pueda salir por esta área. ¿Sí? Entonces, son aspectos que hay que tener en cuenta, que sí pueden llegar a relacionarse a los flujos del viento, pero que se pueden aprovechar, de hecho, para, en este caso, pues regular la temperatura. Pero nuevamente, son características que, si se dan cuenta ustedes, tal vez, o a lo mejor en un edificio no las vamos a ver, porque en muchos edificios se llega a utilizar, por ejemplo, aire acondicionado. Y no hay problema, generamos una red de ductos, conducimos aire acondicionado pues, donde corresponda, y esto va a mantener a lo mejor la temperatura del edificio. Pero en una estructura de uso industrial, eh, en realidad sería un lujo tener un aire acondicionado, por ejemplo. Y ahora hablemos de las cargas sísmicas, que aquí sí ya tenemos un poco de variación, especialmente con estos valores. Pues obviamente tenemos una diferencia considerable con lo que corresponde a algún análisis sísmico para alguna edificación eh, contra algún proyecto que sea estructural no parecido a edificación. Pero siempre estarán afectando la magnitud, la intensidad, la aceleración del suelo. Y por norma, obviamente, y por respuesta del sitio, tendrá que ver claramente el tipo de suelo, la importancia que puede llegar a tener, y ojo que esto es ¿cómo se llama? Eh, el factor de importancia tiene, tiene bastante variación en estructuras de uso industrial, porque a lo mejor, si yo les digo que
eh, un tanque de agua, eh, que pues obviamente un tanque elevado, que contenga agua potable, eh, dependiendo de dónde se pueda encontrar, miren, especialmente estos tanques tienen ciertos factores, porque en realidad la masa de agua que se encuentra a cierta altura lo que hace es de que se comporta muy parecido a un péndulo. Y es una de las categorías más críticas donde el coeficiente R es uno de los más bajos. Pero no solamente eso, sino que a veces también es una fuente de agua potable tan importante para ciertos lugares, donde si a lo mejor es la única, este factor de importancia puede verse afectado por el efecto que tiene o, o lo clave que es esta estructura para alguna comunidad o similar. Entonces, algunas veces caeremos en que, aunque la norma nos diga algún factor de importancia, puede ser que nuestro propio criterio eleve este valor a un poco más. Puede ser. Digamos que por criterio podríamos clasificar ese tanque como un tanque, digamos, tipo esencial, pudiera ser. Pero obviamente esto tendrá una repercusión dentro de los factores al final de cuentas. Entonces, es algo que dentro del criterio lo tendremos que contemplar. Este es un extracto, perdón, no coloqué aquí la referencia ahorita que estoy viendo la diapositiva, eh, de un paper que está en ISC, eh, donde lo que nos indican es de que, pues trato de no colocar mucho texto aquí dentro de nuestras presentaciones, pero por lo menos para edificaciones, la mayoría de los daños en edificios causados por terremotos son el resultado de la respuesta del edificio a ese movimiento o de ese temblor del suelo. Eh, pero cuando el suelo tiembla en algún lugar donde hay algún edificio, las bases de este edificio van a vibrar, eso es un hecho. De manera similar al suelo circundante, debido a que todas las estructuras tienen masa y por lo tanto inercia, así como cierta flexibilidad. Esta estructura se atrasará un poco cuando el suelo y las bases comiencen a moverse, o digamos que es parte o está relacionado al análisis modal. Es decir, que toda esta base de la estructura se va a desplazar, tanto lateral como verticalmente, en relación con los pisos elevados y el techo. Luego, debido a que la estructura tiene rigidez, el desplazamiento relativo inducido en la estructura producirá fuerzas internas, pues, las cuales a su vez provocarán una mayor deformación de la estructura. Este proceso es aquel que empieza a repetirse, que es pues obviamente el tema de la frecuencia, de la vibración de la edificación, con los pisos y el techo moviéndose en relación con el suelo y entre sí. Una vez que cesa el temblor del suelo, la amortiguación de la estructura eventualmente disipará la energía entregada por el terremoto y la estructura se detendrá. Esto último pues es de dinámica de estructuras. A ver, a lo que vamos con esto es de que cualquier edificación que esté apoyada sobre el suelo, cuando el suelo genera algún movimiento, donde la masa se puede discretizar o se puede interpretar como algún entrepiso, haciendo alusión a los edificios, pues obviamente esto nos causa algunas formas de vibración como tal. En cambio, cuando nosotros hablamos de estructuras que son de uso industrial, es un poco más complicado identificar porque no es tan fácil tener, por ejemplo, diafragmas. En un edificio es bastante, por lo menos este aspecto, es más sencillo ubicar algún diafragma, pues lo clasifico dependiendo de su rigidez. Si tengo un diafragma rígido, pues yo sé que el diafragma, como definición esencial, lo que tiene es transmitir cargas hacia los elementos verticales sobre los cuales se apoya. Esta es la definición según Agies. Pero lo que pasa con, por ejemplo, una nave industrial, cuando nosotros tenemos algún sismo, ¿cómo es que se va a expresar esta? Porque en realidad, y ahí es donde entra un punto bien importante, que lo vamos a ver más adelante, em, no podemos identificar tan fácil que tenga entrepisos. Entonces lo que se hace es de que, bueno, y también que tampoco tenemos un diafragma tan fácil de identificar. Por lo menos no en todas las naves industriales vamos a tener elementos que sean un diafragma como tal. Entonces,
El techo clásico que todos ubicamos es un techo a dos aguas. Si es de una cubierta de lámina, en realidad una lámina, por idea sencilla o por puro sentido común, no es un elemento tan rígido que permita transmitir fuerzas laterales, incluso con sus costaneras, tensores y todo lo que lleve. Entonces, es complicado y es un poco más difícil de visualizar. Eh, pero obviamente, pues, si por ejemplo ustedes lo modelan o lo modelamos, vamos a identificar algunos puntos por ahí. Entonces, eh, parte de esta presentación es de que más adelante generemos un par de ejemplos y ustedes puedan ir viendo pues algunas diferencias por ahí. Les tengo acá un caso. Eh, Acá, esta es una torre que estaba pensada. Esto le sucedió a un... Bueno, es un caso que está en un libro, eh, perdón, en un paper, en una fuente de ISC. Y el ejemplo era el siguiente. Ellos tenían una torre que contaba con 170 pies de alto. Eh, Esto se comprendía en 12 niveles. Y acá solo compartían esta elevación, pero lo que hace es ubicar algunas escaleras. Y si ustedes identifican acá, hay algunas vigas y que en el sentido transversal tienen algunas viguetas más grandes que obedecen a la posición y ubicación de ciertos equipos industriales. Bueno, el detalle es de que el autor lo que redactaba es esta estructura pues tiene 12 niveles. A nosotros nos contrataron para poder visualizarla o revisarla y se llevaron la sorpresa de que esto fue clasificado como marcos especiales al momento. Esto quiere decir de que entonces iban a tener un factor R igual a 8. Ahora bien, aquí hay varios problemas solo con la información o la poca información que nos están dando. Eh, Primero, que si ustedes se fijan, acá hay una configuración que presenta elementos de rostre, ¿sí? Esto obviamente no es un marco especial, no va a tener ese comportamiento, por lo menos en el eje que nosotros estamos visualizando no lo va a tener. Es cierto, y muchas veces pasa, que como en estructuras industriales no tenemos alguna limitante a comparación de edificios, es decir, a veces en edificaciones, por tema arquitectónico o bueno, también funcional, no podemos proveer o permitirnos este tipo de arrastres. No, mires que yo aquí tengo una ventana y no puedo permitir que se coloque alguna brisa. Puede ser el caso. En cambio, en estructuras de uso industrial, como no hay problema si tenemos alguna brecha como tal, es más fácil controlar, o bueno, no hay tanta limitante, mejor dicho, por diseño arquitectónico. El problema es de que esta estructura, primero que estaba mal clasificada, precisamente por estos valores y por estos elementos. Y estos elementos también tenían que ver con algunos elementos cargados por acá, que obedecen también a la ubicación de estas vigas secundarias, las que se ven en sentido transversal. Eh, Obviamente iba a tener eh, respuestas ante cargas sísmicas muy diferentes a las reales. A ver, para empezar, si nosotros clasificamos esta estructura como marcos especiales al momento, eh, hay temas como por ejemplo la fuerza sísmica o un cortante basal, que de alguna manera va a generar valores muy bajos. Entonces, esto lo que va a producir es de que la estructura como tal no va a ser sometida a esfuerzos reales. Segundo, las conexiones, entonces también no van a tener relación a lo que puede llegar a representar esta estructura. Si no tuviera estos elementos, a lo mejor sí se podría clasificar como un sistema de marcos especiales de momento. Eh, y ya solo tendríamos que ver el tema de las uniones, por ejemplo. Seguramente no vamos a estar clasificando esto como una estructura, como un SMF, eh, o depende, pues dependerá del equipo que esté incluido.
Pero si estuviéramos dentro de un IMF, porque si estamos dentro de una región sísmica, eh, pues tendremos que cumplir con los lineamientos de ISC 358. Eso no nos lo quitaremos. ¿Ya? Si no hubiera pues mucha presencia sísmica, y a lo mejor ahí sí ya pudiéramos tener algún sistema ordinario, pues ya solo nos quedaría revisar las conexiones, seguramente a través de capacidad como tal. Eh, en este caso, digamos que la corrección que se hizo sobre el diseño y ya después de haber revisado los demás ejes y la tipología que había que corregir, em, hay una limitante si por ejemplo se llega a considerar marcos arrostrados concéntricos. Esto ya genera un valor de R pues más bajo, pero el problema está en que, perdón, aquí no les he colocado el tipo de suelo, pero tenía una altura límite de 160 pies. El problema que da esto es de que, si ustedes se recordarán, teníamos, pues por poco, pero nos estamos saliendo del rango que nos permite la norma. ¿Sí? A lo que lleva esto es de que las estructuras de este tipo de uso industrial llevan a hacer un juego muchas veces, en el cual nosotros tenemos que buscar, dependiendo de pues, el tipo de suelo, dependiendo de la configuración que vamos a tener, obviamente el sistema sismoresistente más adecuado que pueda satisfacer todos los diferentes criterios tanto de sismicidad como de uso. Y por lo menos en este caso, eh, lo que se hizo fue, si no mal estoy, retiraron las brisas y lo volvieron marcos ordinarios. Tuvieron que aplicar algunos refuerzos porque era una estructura existente, pero sí hubo que hacer una reingeniería dentro de la cimentación, precisamente porque dejó de cumplir el cortante basal. Las fuerzas sísmicas pues obviamente se elevaron. Notarán ustedes que de pasar de un R de 8 a un R de 325, lo que hace es modificar directamente el espectro de aceleraciones. Entonces, nuevamente, podemos llegar a tener eh, estructuras que generalmente en temas de altura, sobre todo, son eh, bastante importantes. Por ejemplo, en algunas ocasiones, estructuras de uso industrial, ¿qué les digo? Hace algún tiempo, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a ver unos hilos a Puerto Quetzal, y la estructura de gradas para llegar a la parte superior de estos hilos era bastante alta, bastante alta. Entonces, si nos vamos a un diseño eh, como lo muestra este ejemplo, que es bastante básico, solo es por demostrar ahí algunos puntos. El detalle que se llega a tener es de que si uno lo clasifica eh, como estaba erróneamente acá, puede llegar a tener pueden ocurrirse muchos errores, es a lo que voy. Entonces, debemos de tener el especial cuidado con todo este tipo de estructuras para no caer en errores como esos. Em, y muchas veces hay errores tan básicos, podríamos decir, como por ejemplo, en este caso, tenemos nosotros las combinaciones de carga. Esto está pues, basado aquí, perdón, aquí está LRFD y ASD. Disculpen, aquí faltó ASD. Em, pero estas obviamente están enfocadas hacia uso de edificaciones. De hecho, ustedes notarán bastante similitud con nuestras cargas CR, hablando de las de GIES. Perdón, vamos a ver. Vamos a dar acceso por acá. Preguntan qué se hizo con la reingeniería de cimentación, ya que era una edificación existente. Se tuvo que utilizar un encamisado. Se aumentó la sección de pedestales y se aumentó también la dimensión de zapatas. Al momento de que se aumentaron de por sí eh, se reforzaron, perdón, las columnas, se hizo una estructura más pesada. Entonces sí puede llegar a tener mucha complicación este tipo
de criterios cuando no son aplicados correctamente. Y de hecho eso para cualquier tipo de edificación, no solo para las industriales, ¿verdad? Entonces, tal vez la conclusión y la moraleja o la reflexión de ese pequeño ejemplo es de que si nosotros sabemos tomar bien los parámetros iniciales, el diseño pues obviamente va a estar bien encaminado. El problema está en que si no tomamos un buen criterio, pues el punto de salida está equivocado, seguramente el camino también lo va a estar, ¿verdad? Entonces, importante es tener muy, muy claro hacia dónde va nuestro diseño. Y bueno, ahora regresando aquí al tema de las combinaciones, pues les decía de que aquí lo que tenemos es el RFD y ASD, la comparativa en combinaciones, y bueno, pues no me dejarán mentir, esta se parece mucho a nuestras combinaciones de resistencia, las CRs, que lo que hacen es generar una variación entre nuestras cargas muertas, vivas, las cargas vivas de techo, las de nieve o las de lluvia, o bueno, pudiera ser las cargas de tefra también, las cargas de sismo, viento, aquí tenemos muerta más sismo, y obviamente dentro de sus diferentes ejes, vertical, horizontal y como corresponda. Bueno, el detalle es de que cuando nosotros tenemos combinaciones para estructuras de uso industrial, ahí ya se nos genera una complicación. Eh, entonces, pasar de, obviamente, 7, aquí aparecen solamente enlistadas 7 cargas, en las de ASD aparecen 6, por lo menos las esenciales. Y aquí, pues, sí es cierto que, por lo menos aquí debería ser más menos, que es como aparecen en AGIES. Pero, cuando, cuando, cuando mucho, iremos a tener alrededor de 14, 15 combinaciones, poder hacer. No, tal vez 15 es mucho. Eh, Pero el problema es de que cuando nosotros utilizamos estructuras de uso industrial, ahí ya tenemos variación. Precisamente porque debemos de tomar en cuenta, a ver, características como el equipo que va a estar incluido. Y aquí podemos entrar en una pregunta bastante frecuente. Mire, por ejemplo, si yo estoy trabajando para una industria y van a colocar algún motor o alguna máquina, alguna prensa hidráulica, no sé, algo. Esto genera obviamente una, una acción dinámica, que es más o menos a como iba relacionada la pregunta del ingeniero. Muchas veces las cargas dinámicas, la mayoría de equipos y en mucha documentación, puede llegar a generar incrementos de 20 o 30% más que la carga nominal que aparece. Entonces, pues eso tendrá que ver también cuando nosotros hagamos alguna combinación de carga. De igual manera, pues si se consulta el apartado del RFD, podremos visualizar cada una de todas estas, que el objetivo de presentárselas es de que, primero que pues, se pueda tomar nota. Esta presentación, al igual que las otras, siempre las se irán compartiendo ahí en el Classroom, ¿verdad? Y yo pienso que con el ejemplo iremos visualizando cada una de ellas, porque si me pongo aquí a deletrear cada una de estas, bueno, pues está relacionado ahí al uso de la estructura tal y como lo hablábamos hace un momento. Em, pero sí es bastante información con la que hay que prepararse para empezar a diseñar o analizar alguna estructura. Ese es el objetivo. Y también, pues aquí les traigo un resumen de más o menos por dónde podemos estar nosotros buscando o consultando, que de hecho algunos extractos de los que ven ustedes acá fueron tomados de estas diferentes fuentes. ¿Sí? Aparece ASC, solo que para ella he generado una diapositiva independiente. Pero siempre es bueno tener algunas otras fuentes. Dentro de las que vamos a ver, y de hecho hoy vamos a consultar un par de puntos importantes, es la guía de diseño número 7, que también se las cargaré, y es precisamente el diseño de estructuras industriales. Aunque si bien es cierto, estas engloban todas las estructuras industriales, no generan una clasificación o no están, ¿cómo les digo?
eh, el tema que estamos viendo acá son estructuras que tienen configuraciones diferentes a edificios y no son edificios. Pero muchas estructuras industriales, digamos que si nosotros hiciéramos dos conjuntos, uno de estructuras industriales y otro de estructuras que no son edificios y tienen configuración diferente a edificio, que es el nombre correcto de la categoría de la estructura, ahí generan una intersección. Hay muchas que se combinan entre una y otra. Pero es bastante importante que se pueda tener en cuenta todos estos criterios que están dentro de la guía de diseño. Y como bien nos han dicho los otros docentes, esas guías pues son meramente un recurso que nosotros al cual podemos acceder. Está basado en normas y criterios, más no es una norma, ¿sí? Es una guía de diseño. Es algo que hay que tener en cuenta por ahí. Y obviamente, dependiendo de la magnitud del proyecto, el área de aplicación, pues así van a ser también los lineamientos. Entonces aquí tienen algunas, hay muchas más por supuesto, y especialmente caemos a SC7, perdonarán ahí la resolución, eh, y esta sí tiene varios apartados, especialmente en el capítulo 15, que de hecho toda la, toda la presentación está eh, con el objetivo de llegar a tomar en cuenta todo lo que es capítulo 15, que son directamente las non-building structures, ¿verdad? Eh, y hay que tener claro que estamos trabajando sobre ellas. Digamos que hay que hacer una diferenciación bastante marcada sobre lo que nosotros vamos a tener dentro de este tipo de proyectos. Entonces, las estructuras que están relacionadas al capítulo 15, por ejemplo, y aquí lo marcan bastante práctico, las provisiones de este capítulo van a aplicar a las Meaning este lab, son estructuras no ocupadas, non-building structures y construcciones, que su principal objetivo es poder cubrir o brindar alguna protección a algún equipo. Entonces, por ello era de que les mencionaba en las primeras diapositivas el enfoque que uno debe de tener. Porque a partir de este último párrafo, el objetivo principal es pues, brindar alguna protección o algún encubrimiento sería, ¿no? al equipo sobre el cual se va a estar trabajando. Eso ya nos marca, pues obviamente, un cambio total dentro de los criterios que, bueno, por lo menos dentro del desarrollo de este diplomado, creo yo, hemos tenido. Digamos que hemos estado aprendiendo a lo largo del diplomado muchos criterios que hay que aplicar, por ejemplo, para edificaciones, para el análisis modal, para el tema de uniones, para el tema de ductilidad en los edificios, etcétera, etcétera. Y es que eso va relacionado a que son estructuras o proyectos habitacionales que el principal objetivo de ellos no es encerrar o cubrir algún equipo, sino es la vida humana. La vida humana y que se desarrolle el uso o la funcionalidad del edificio que se está pensando. Pero a partir de este comentario que está en la sección 15.1.1 de ASC, ya nos marca un parteaguas sobre a lo que nosotros vamos a ir. Porque también hay que tener en cuenta que todo lo que sea maquinaria y obviamente pues, las personas que van a ocupar para el uso u operación de esa maquinaria, equipo, etcétera, etcétera, eh, van a estar relacionados, ¿no? Pero nuevamente, esto, si por ejemplo, nosotros estamos hablando de, ¿qué les digo? Alguna nave dentro de la cual su línea va a tener dentro una línea de producción, pues a lo mejor una buena parte va a ser almacenamiento de materia prima, y otra parte que va a cubrir casi todo el área va a ser línea de producción, bandas transportadoras, qué sé yo, cualquier configuración que se pueda ocurrir por ahí. La diferencia es de que a lo mejor si nosotros quisiéramos clasificar esa obra como, pues partiendo de la clasificación básica de obras, si es una obra ordinaria, una obra importante,
Y nos basamos a, bueno, ¿cuántas personas pueden estar dentro de este proyecto? Seguramente no llegamos ni a 300. Estamos hablando de que la mayor cantidad de área va a ser ocupada por materia prima, por líneas o bandas transportadoras, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor, o con suerte, llegamos a unas 20 o 50 personas. Si nos fuéramos a letra muerta de nuestro GIES, el problema es, o por lo menos en clasificación, es de que no quedamos ni en una obra ordinaria. A lo mejor eh, no aparece tan claro que sí sea una obra ordinaria. Eh, pero a lo mejor puede ser que la materia prima que se esté almacenando ahí sea muy cara, de un costo bastante elevado. Entonces también, dentro de las fases preliminares de una planificación o de un diseño, se puede, pues obviamente, basados en el criterio ingenieril y el criterio de diseño, eh, tomar desde ese punto alguna decisión que tenga que ver no tanto con la cantidad de gente que va a estar incluida, sino con lo que va a estar almacenando el sesgo. ¿Sí? Y aquí pues tenemos otros comentarios que van relacionados, o mejor dicho, resumen precisamente lo que hablamos. Aquí aparece nuevamente la sección 15.1.1. Eh, el alcance que aparece en la sección 13.1.1 también va referenciando sobre los componentes, ¿sí?, que están dentro o apoyados a alguna estructura. eh, y esto precisamente genera una excepción hacia las estructuras que son las non-building structures del capítulo 15. Entonces, si ustedes están tomando el capítulo 13, por ejemplo, eh, hay que saber también que hay algunos componentes que son no estructurales, pero a lo mejor o pueden tener alguna función, bueno, cualquier otra función más no estructural, y que también, si nosotros estamos trabajando sobre una estructura diferente de edificio, eh, podría ser, a ver, por ejemplo, y este comentario es bastante importante, por ejemplo, signal are permanently connected to the mechanical or electrical systems, em, que pueden llegar a tomar alguna decisión importante sobre alguna pieza que pudiéramos estar trabajando. Podría ser. Tenemos otros comentarios que van más o menos en la misma línea, ¿sí? Eh, que pues nuevamente ya los podrán ir viendo o los podremos ir consultando en la norma. De igual forma, ahorita vamos a ver la norma como tal. Y ahora, pues ya para entrar un poco en materia sobre algunos casos ya más prácticos y también que nos dé tiempo de poder ver el tema de las naves industriales. Porque como les decía a un inicio, referente a estas presentaciones, a este tema de estructuras que no son edificios y son configuraciones diferentes a edificios, solo tenemos 4 clases. Entonces vamos a tratar de abarcar bastante contenido en relativamente poco tiempo. Por ejemplo, acá, un poco referente a lo que nos lleva estos comentarios que hemos estado haciendo, es de que también podemos llegar a tener eh, algunas plataformas o entrepisos que pueden estar relacionadas a algún equipo. En este caso, digamos que la parte que se resalta en verde, a ver, la que tenemos acá originalmente, que pues como ustedes bien saben, aquí tiene sus barandas, tiene o comparte algún nivel con algún... Aquí lo que se va a colocar, si no estoy mal, es un silo, ¿sí? Y a juzgar por el paso acá, pues eh, esto llega a pasar, por ejemplo, para que me sigan la idea, eh, en algunas ocasiones, en fábricas como, vamos a ver, por ejemplo, fábricas de alimentos, a veces tienen silos dentro de sus mismas plantas, que lo que hacen es desfogar a través de pues, el silo final, que almacena todo el producto ya procesado, y a través de una sección cónica que se instala posteriormente en estos puntos, se puede eh, distribuir toda esa materia ya procesada hacia, o ya sea bien camiones que pueden llegar a distribuir esto a granel a cualquier otro lado,
o los llevan a otra fase de proceso, o los llevan a otro lugar donde terminan de procesar el producto final de esta planta, pero se termina de hacer, o les sirve, mejor dicho, de materia prima a otro lugar. Entonces, muchas veces cuando se emplea este tipo de elementos, eh, pues también se llega a hablar sobre las plataformas que pueden tener algún equipo que sirve para procesar lo que aquí se vaya a dar. Y el problema y el por qué esto va tan general es de que como cada industria tiene su propia metodología, cada planta, cada fábrica tiene su propio tipo de procesar la materia prima, eh, tendremos que informarnos muy bien para saber qué tipo de equipo es el que va a ser incluido. Y más que el equipo que va a ser incluido, qué efectos va a tener ese equipo sobre las piezas sobre las cuales va a estar apoyadas. Digamos que fácil es decir, bueno, no, mire, si este equipo está vibrando, pues colóquelo sobre una cimentación a nivel del suelo y eso debería de controlar muy bien la vibración. El detalle es de que vamos a tener algunos puntos, así como este que les decía, donde a lo mejor acá algún equipo debe de generar algún tema o algún proceso industrial directamente a algún silo y tiene que estar elevado. Elevado porque aquí, como les decía, está incluido alguna fase de distribución o de transporte o cualquier otra cosa. Entonces, lo que va a causar en este punto es de que si tiene suficiente desplazamiento o el equipo tiene una masa considerablemente alta, que a lo mejor, y ahí sí entramos nosotros, ante alguna fuerza sísmica que esto pudiera desplazar en este sentido, y, y esto sí llega a ocurrir bastante con estructuras de uso industrial. Como no tenemos mucho espacio, un detalle que puede llegar a ocurrir es de que tenemos pocos puntos de apoyo. Es decir, eh, aquí se va a incluir algún equipo, eso es un hecho. Pero la cantidad de apoyos que por logística o por el proceso que se da acá en la parte inferior, a lo mejor son solamente cuatro. Espero se logre ver aquí en la imagen, solo que como tiene un poco de perspectiva aquí, pues esta es esta y estas serían las columnas traseras y aquí entre esta tercera columna y esta cuarta está también incluido un sistema de embraizado, ¿sí? Con una viga aquí a media altura. Entonces, el problema es de que si nosotros nos vamos a temas relacionados a redundancia o a que haya una cantidad suficiente de ejes, generalmente no se cumplen, porque nuevamente no tenemos tanto espacio para apoyar. Y también pasa muchas veces que, si se dan cuenta, este apoyo que aparece en este lado, a través de estos dos como pedestales o troncos de columna, también no genera una buena distribución como un edificio. Digamos que en un edificio nosotros pues, ubicamos columnas y también por tema para no incurrir en alguna irregularidad vertical, de que tengamos algún desfase dentro de nuestros sistemas de carga, procuramos siempre, obviamente, alinear nuestras columnas o los muros del corte o lo que corresponda, nivel con nivel, ¿sí? Si yo tengo un muro de carga en el nivel uno, pues ese mismo muro se replica casi en todas mis plantas. Eso debe ser así. Si no, voy a incurrir en una irregularidad vertical. Bueno, el problema es de que con estructuras industriales, como obedecen más al equipo que a pues, cualquier otro criterio, eh, llega a pasar este tipo de aspectos. Entonces, muchas veces vamos a caer en, en que nosotros, como ingenieros responsables, tenemos que tratar de ubicar todo como debe ser. Si bien es cierto, se le está dando prioridad de ubicación al equipo, nosotros no podemos dejar de, o no podemos descuidar, mejor dicho, eh, que no incurramos en alguna irregularidad, ¿sí? Porque si no, pues obviamente hay que aplicar el castigo correspondiente a las fuerzas sísmicas o los demás criterios que así correspondan y ver cómo esto puede llegar a afectar mis fuerzas sísmicas. Y por ejemplo, si hablamos de plataformas de equipo, a ver, aquí hago una pregunta. ¿Cómo alguien que pues a lo mejor haya trabajado en esto, cómo puede clasificar esto dentro de algún sistema sismoresistente? Digamos que si yo les digo cuál sería el R o el omega o el CD de esta plataforma que tiene un equipo en la parte superior, eh, ¿cuál creen ustedes que podría ser? Es una pregunta algo complicada.
Vamos a ver si alguien contesta. Bien, tenemos un criterio gracias al ingeniero Bonín. Un R intermedio, un R de 5, por ejemplo. Bueno, puede ser. Hay que revisar qué criterio se toma. Yo lo que les aconsejo es lo siguiente. Mira, pues, acá, usted, si alguna vez tienen duda con algún coeficiente R, yo lo que les recomiendo es, miren, lamentablemente, vamos a ver que sí, permítanme un segundito, solo quiero ver si puedo abrir rápidamente aquí a GIES, pues solo quiero demostrar una comparativa. Si me dan un segundo, vamos a ver, demandas. A ver, ahí está. Tenemos demandas estructurales, comisiones de sitio. Vamos a abrir el diseño estructural. Bueno, y aquí entramos en una discrepancia. O sea, estamos hablando de que no son edificaciones, pero vamos a tomar aquí nuestra NS3 también, por supuesto. Y también vamos a abrir perdón, ASC 7, ¿sí? Y aquí específicamente estoy sobre el capítulo 15. Voy a abrir otra lista de esto, así rápidamente. Y bueno, ahora, mi consejo es, cuando no sepan ustedes cómo clasificar algún R, bueno, permítanme, aquí me hace falta, bueno, disculpen, nos hace falta nuestra NS75. Pero aquí tenemos un pequeño inconveniente, de que desde de entradita ya nos están hablando sobre edificaciones. Pero recuérdense que desde un inicio hablamos de que son estructuras que no son iguales a edificios y eh, no tienen configuración similar a edificios. Y de hecho, justamente acá, vamos a ver, si me dan un segundo, aquí lo que... Vamos a ver. No, perdón, este lo había abierto por las combinaciones. Este es otro tema. Bueno, estas eran las CR que veíamos hace un momento en el RFD. Pero, perdón, vamos a la NS3. Vamos a ver por acá. Asignación de factores R, tipologías. Bueno, para empezar, tenemos que revisar correctamente cómo es que estamos. El problema es de que estas tipologías estructurales, obviamente el enfoque principal es de edificaciones. Entonces aquí ya tenemos nosotros pues una diferencia bastante considerable. Luego de que si nosotros consultamos nuestra tabla, por lo menos la tabla 1.6, acá tenemos los diferentes sistemas, ¿sí? Y si nos vamos hasta la parte, acá, vamos a ver paredes voladizas, columnas voladizas, aquí pues más o menos está referenciado. Bueno, y como bien dice, acá pues si nos vamos a la 7.5, ahora pues nos pasamos a la 7.5, y si buscamos nuevamente nuestra tablita, aquí estamos. Esta tabla, pues que en realidad y como ven aquí lo indican en algún punto, no recuerdo dónde es que está, pero... perdón, aquí está referenciado en la mayoría de casos a ISC y el capítulo que así corresponde, obviamente. Pero llegamos a este detalle. Tenemos, o ya saben, sistema marcos, sistema combinado, marcos, voladizos verticales. El más cercano, que de hecho no lleva mucha relación con el nombre de la norma, viene a ser este. Estructuras que no son edificios, no, perdón, es este. Estructuras que no son edificios y son configuraciones no similares a edificio. Entonces, cuando hablemos de estructuras que son, bueno, nuevamente, no edificios y configuraciones no similares a edificios, pues obviamente tenemos que regirnos hasta este punto, ¿sí? Em, hay que tomar en cuenta que, si se dan cuenta ustedes, a diferencia de las clasificaciones anteriores, iban relacionadas a ISC. En cambio, en este lado, en este apartado, que para la norma NS 75 del 2018, actualizada en el 20,
está referenciado, perdón, a ASC 716. Pero, bueno, siempre la recomendación de que ahora pues hay que consultar la 22. Tiene algunas diferencias por ahí. Pero si se dan cuenta ustedes, todas van referenciadas al capítulo 15. Entonces acá, ahí sí ya entramos pues en materia. Y también algo que llega a suceder es de que noten ustedes lo siguiente. Este tipo de categorías tiene los R's más bajos que aparecen en nuestra norma, a nivel de grupo, digamos. Entonces, de hecho, el objetivo de compartirles, pues aquí mucho de la información que me fue asignada, es de que tratemos de abarcar todos estos tipos de estructuras, ¿sí? Obviamente enfocada en acero. Vamos a tratar de revisar algunos tanques, entonces aquí podríamos más o menos distribuir por acá un primer grupo en torres, que es otro apartado bastante grande, sería otro grupo. Y si no estoy mal, también tenemos que ver rótulos o vallas, ¿sí? Que también es otro punto bastante importante, que si se dan cuenta, o sea, nuevamente, todos estos tipos de estructuras, a pesar de que no tienen una carga ocupacional, habitacional, obviamente, pero sí son críticos, por lo menos en el aspecto de los valores de R. Entonces, si bien es cierto, a lo mejor muchos no tengan límite de altura constructiva, pero sí llega a suceder de que son críticos en cuanto a fuerzas sísmicas. Entonces, bueno, pues es parte del comentario y lo que debemos nosotros siempre de verificar, porque mucho llega a tener problema con las cargas sísmicas calculadas, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tomarlo en cuenta, siempre consultando, en este caso, el capítulo 15 de ASC, y pues por ahí iba la relación a esta tabla, la tabla 15.4-1. Ahora explico esto del viento y de otros valores. Pero, por lo menos, la tabla 15.4, permítanme. 15.4.2, 15.4.1, ahí estamos. Muy bien. Por lo menos, en cuanto a los requerimientos de diseño estructural, acá verán ustedes, de hecho, un poco más amplia la tabla, ¿sí? Comparada contra nuestro AGIES. Y parte importante de esto es de que nosotros podamos, quiero poner aquí a la par, podamos revisar estos puntos. Notarán ustedes que ahora, y por eso era que quería que viéramos la versión 22, porque aquí sí ya empieza a ocurrir alguna variación respecto a los valores o los coeficientes R. Si bien es cierto, nosotros pues localmente debemos de regirnos a estos puntos. Como consejo, pues siempre revisar qué ocurre con ASC, que digamos, pues incluso justamente aquí es donde aparece la referencia. Pero también estar al tanto por futuras actualizaciones de AGIES que tengamos, que seguramente van a estar referenciadas a la última versión de ASC. Entonces, aquí notarán ustedes que empiezan a suceder algunos cambios importantes respecto a los valores de R, omega y CD, que pueden tener alguna repercusión con los valores que debamos de tomar para nuestros cálculos, ¿sí? Y también, pues, siempre van a tener ustedes la referencia o, digamos, más, más información amplia sobre lo que lo que debemos de tomar en cuenta para los criterios de diseño de estos tipos de estructuras, ¿sí? Y que también, bueno, hablando específicamente de tanques, la API, que es otra que nosotros, por lo menos la API 650, que es otra norma que vamos a revisar. Y por ejemplo, aquí ya empezamos a tocar un punto que es nuevamente un inicio hacia muchos diferentes temas, como por ejemplo otras normativas que a lo mejor algunos no habíamos visto nunca,
Por lo menos API, y específicamente API 650, está relacionada o menciona todo lo relacionado a tanques de petroquímicos, también de agua, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, lo que son torres van relacionados a la TIA y a otras normas, pero estas normas van teniendo sus propias características. Por ejemplo, a ver, algo tan que puede sonar, bueno, por lo menos yo cuando he tenido oportunidad de diseñar bastantes torres, cuando empecé a trabajar con esta norma, pues yo venía acostumbrado de trabajar con una SC y mi AGIES y mi ISC, etcétera, etcétera. Y yo venía acostumbrado, por ejemplo, a mi clásico KLR, ¿sí? Digamos que mi relación, perdón que les escriba por aquí, pero, ah, no, perdón, pensé que este era un lápiz. Vamos a ver aquí cómo funciona esto del texto. Bueno, sí está bastante pequeñito. KLR, digamos que, vamos a ver, perdonen ustedes, estoy descubriendo esto por aquí. Eh, KLR, sí. Bueno, por lo menos estamos acostumbrados, vamos a ver dónde les ubico mejor esto, que la relación KLR debería de tener, perdón, esto no era menos, sino la relación KLR debería ser inferior a 200. Por ejemplo, esto es un criterio ISC, refiriéndome a la esbeltez en algunos sistemas. ¿Sí? Pero sucede que por lo menos normativas por ejemplo, torres, a veces manejan relaciones KLR donde permiten una relación de hasta 300 o 400, que de alguna manera nos viene a modificar un poco la forma en la que veníamos acostumbrados a trabajar, pero va nuevamente en eso. Y eso que pues son pocas clases las que vamos a ver. Claramente no es un mercado tan amplio, acá en Guatemala tampoco. Pero si alguien lo trabaja o lo ha trabajado o lo va a trabajar, pues vale la pena que siempre anote estas normas, ya que posteriormente sí, pues sin duda van cambiando. Por ejemplo, lo que se refiere a torres, tienen un apartado enorme solo para cálculo de viento, ya que como no son estructuras tan pesadas, generalmente el viento es uno de los que más los afecta. Entonces, digamos que todo lo que sea torres casi no se calcula con las metodologías de presiones de viento según ASC, sino que en base a la norma de la TIA. Y por lo menos la última es la TIA H, esas no vienen en relación como los años, así como ASC 722, 716, sino que van con las letras del alfabeto. Pero pues, es parte de lo que hay que ir tomando en cuenta de estas clases. Son pocas clases, entonces tenemos que, ahí sí que tratar de optimizar el tiempo. Bueno, regresando al tema, ya vimos la tabla 15.4-1, estructuras que no son edificios y tienen configuración diferente a edificios, pues obviamente van a tener algunos valores y parámetros diferentes, ya los vimos. Si nos vamos a perdón, plataformas con equipo o para equipos, eh, el viento también se puede calcular a través de ASC 716. Y en la sección 29.4 también aparecen algunas diferentes direcciones y esto es para otras estructuras, esto también lo pueden ir aplicando. Nieve, si es que fuera así el caso, también tenemos en el capítulo 7 de 7.16 y hay que irnos a la sección 7.13, tal vez esto yo lo aplicaría o lo enfocaría, mejor dicho, para las cargas de TEF, por eso la referencia acá, o granizo, que por lo menos normativas como México, ya en algunos estados ya es un hecho. Seguramente más adelante también irán a contemplarse por acá. Eh, Cargas de hielo, en realidad, lo que se refiere a torres, sí tienen mucho que ver con esto. Yo sé que estamos hablando de plataformas con equipo, pero también pueden tener alguna diferencia ahí. Y bueno, especialmente, perdonen, aquí cuando les comparta la presentación voy a agregar, aquí creo se me cortó un pequeño texto por acá, para colocarles la sección de la SC, eh, pero muchas veces también los temas térmicos, si estamos trabajando con equipo, o ya sea bien que el mismo equipo
digamos, enfocado en uso industrial, pueda inducir a algún gradiente de temperatura considerable que puede, pues, como ustedes bien saben, el acero es bastante susceptible a cualquier cambio térmico, puede llegar o no a modificar o, pues, el, el- el espacio que está ocupando alguna pieza, contraerse o expandirse. ¿Sí? Entonces, son de los diferentes criterios que nosotros tenemos que ver. Eh, tenemos este tipo de soportes que muchas veces se puede ver en, en uso industrial. Claramente, esto no es una configuración, eh, ni es configuración, eh, ¿cómo sería la categoría? No es edificio y tampoco es similar a edificio. Generalmente, solo se busca producir algún tipo de apoyo que permita, bueno, en este caso el paso de bandas transportadoras o alguna parte del proceso industrial que arranca de alguna altura diferente y pues obviamente debemos de transportarlo a otros niveles que pudieran llegar a ser, estar relacionados en alguna otra ubicación de la, de la industria. ¿Sí? Entonces acá pues tenemos otras referencias que también para que pues, ustedes puedan irlas revisando. Eh, por lo menos hay una fuente bastante buena, si alguien aquí trabaja bastante estos temas, que les recomiendo mucho, que es esta de la ASC, ¿sí? Wind Load Design in Petrochemical and Other Industrial Facilities. Si bien es cierto, está enfocado en cuestiones relacionadas a la industria del petróleo, pero eh, tiene una buena cantidad de información relacionada hacia chimeneas, perdón, hacia chimeneas y bandas transportadoras. Entonces, ahí hay una muy buena fuente de información y bueno, pues nuestras clásicas y que no pueden faltar en la biblioteca, el International Building Code, el ASC y ISC, por supuesto, estas van de cajón. Entonces ahí encontrarán ustedes algunas otras referencias. Y por ejemplo, hablando para este tipo de estructuras que no son edificios y configuraciones diferentes a edificios, bandas transportadoras, por lo menos el tema del viento, perdón, por lo menos el tema del viento cambia considerablemente algunos factores que vienen nuevamente del capítulo. Permítanme, vamos a ver aquí. Esto lo he abierto con ASC. Sí. Si ustedes ubican acá en el capítulo 29, 29.4, bueno, en realidad el capítulo 29 es el que a ustedes les puede dar pues una muy buena idea de cómo calcular las fuerzas de viento. ¿Sí? Entonces, acá ustedes tendrán diferentes procedimientos en los cuales, pues, si ustedes se dan cuenta aquí, media vez indique ASC en Other Structures, ustedes pueden encontrar aquí mucha información que en algún caso bien puntual de estructuras industriales puede servirles. Entonces aquí aparecen las tablas, las que estamos viendo ahorita en la presentación. Eh, y pues también tiene mucho que ver, obviamente, por la aerodinámica, cómo va a afectar la presión de viento en mi estructura, eh, por un tema de efectos de vórtices, por lo menos para chimeneas. En su oportunidad he tenido un par de chimeneas de uso industrial. Por ejemplo, una vez me tocó ver una chimenea de 90 metros de altura. Esta es autosoportada. Eh, de- por si a alguien le interesa el tema o- o requiere por ahí, sobre eso fue de hecho mi tesis. Entonces aproveché una empresa de la India que se dedicaba a fabricar y montar. eh, y cabalmente, todo el proceso de diseño, ahí está. Y bueno, yo creería que se puede buscar. Igual voy a ver si se las puedo colocar por ahí. Es algo bastante diferente a lo tradicional. Pero por lo menos las hélices que se colocan en las chimeneas tienen mucho que ver eh, con poder disipar ese efecto de vórtice que se genera alrededor de la superficie de este cilindro, que es básicamente un cilindro enorme que tiene que mantenerse de pie ante cualquier tipo de efecto de viento. Y como no es algo tan pesado,
pues obviamente la dinámica de la estructura no se ve afectada sobre tanto sobre las fuerzas sísmicas, sino más bien sobre el viento. Ya a grandes alturas es especialmente lo que llega a afectar. Y en estos casos, esencialmente, la forma que va a tener el planta. Entonces, acá ustedes pues tienen un par de tablas. Yo solamente se las coloco acá, aquí aparece la referencia. Siempre recuerden, esto es referenciado a ASC. Y por ahí podrán ubicar mejor pues el paso a paso, ¿verdad? Y si ahora nos vamos a cargas sísmicas, eh, para este caso, miren, aquí hay una palabra bien importante. Las freestanding, que son las autosoportadas o las... eh, ¿cuál sería la traducción? Sí, las autosoportadas perdón, este tipo de estructuras que de alguna manera no es de que dentro de ellas tengan directamente algún elemento para formar un marco, me refiero a un marco en este sentido, ¿sí? Como que si nosotros quisiéramos hacer esto, ¿sí? Un sistema de dos columnas y una viga, sino que más bien lo que se propone es una estructura que ella misma puede estar de pie. Esas son las autosoportadas. Entonces, para este tipo de estructuras, especialmente en torres o guiadas, esta palabrita hace referencia a cuando son cableadas o atirantadas, ¿sí? Entonces, muchas veces, por tema de economía, resulta bastante práctico montar, construir, levantar una torre y colocar algunos cables que puedan tensar, por lo menos si hablamos de torres de telecomunicación arrastradas. De hecho, vamos a ver, tengo aquí algunos ejemplos, voy a dejar un ejemplo abriendo mientras seguimos platicando por acá. Muchas veces puede resultar bastante económico poder utilizar alguna guía a través de cables o tensores eh, que pueda eficientar mucho la estructura. Entonces vamos a ver por acá, permítanme ustedes, si encuentro aquí algo rapidito. Bueno, pero por lo menos este tipo de estructuras o chimeneas también tienen estos coeficientes sísmicos. Entonces, para que los podamos tomar en cuenta, van cambiando considerablemente respecto a lo que tradicionalmente utilizamos. Nuevamente, van a ser un poco más críticos, pero es algo que que habrá que revisar en su momento. ¿Sí? Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que ir tomando en cuenta para nuestros cálculos posteriores. ¿Sí? Bueno, si seguimos avanzando por acá, vamos a ver de este lado, otros tipos de estructuras, que son las que vamos a tocar, vienen a ser como los tanques o silos. Cuando nosotros tenemos algún silo o algún tanque, nuevamente acá, noten ustedes, tenemos grandes volúmenes, grandes masas que están, y esto es lo más complicado, que en algunas ocasiones estarán de pie. Por ejemplo, permítanme, antes de pasarnos a tanques, acá, vamos a ver. Bueno, por lo menos, así como en esta ocasión, esta es una torre que está arrastrada. En esta ocasión, esta torre específicamente tenía una altura de 36 metros. Y lo que ustedes logran identificar acá, vamos a ver aquí si lo podemos ver un poco. Lo que nosotros tenemos acá es una torre que a través de estos cables puede alcanzar alturas tan grandes como 36 metros. Y con una sección que esto está que es algo que se sale bastante de lo tradicional. Permítanme, quiero ver si está corrido. Permítanme, si no estoy mal, esta sección es una sección triangular que tiene 60 centímetros. Entonces, con un triángulo básicamente de 60 centímetros por 60 por 60, es decir,
esta sección triangular, se pueden alcanzar alturas de hasta 36 metros. Bueno, de hecho, he participado en algunas un poco más altas, con secciones tan pequeñitas como esas, que si yo vengo acostumbrado a diseñar solo edificios, me suena un poco chocante, como que algo de 36 por 36 por 36, ni siquiera es cuadrado, puede alcanzar esta altura. Entonces ahí es donde entra en juego este tipo de, de elementos auxiliares que lo que hacen es mantener tensa la torre, y permiten pues alcanzar alturas tan grandes. Eh, Uno de los pues, casos ahí que puede llegar a generarse pues con este tipo de proyectos. Y ahora sí, pues hablando un poco acerca de los tanques, nuevamente, acá sí se logra ver bien la forma cónica del tanque, que pues obviamente arranca de algún proceso industrial, pasa a una fase de almacenamiento y luego a una fase de distribución. Pero durante un proceso, durante un momento del tiempo de uso del tanque, pues obviamente lo que va a suceder es de que eh, es muy poco probable que estos lleguen a quedar almacenando el volumen que así corresponde a su 100% de capacidad. De hecho, nunca se diseñan para su 100%. Eh, pero obviamente en algunos escenarios o algunos casos habrá que aplicar algunas otras estructuras o algún tipo de elementos adicionales, como acá, si ustedes visualizan, lo que se tiene es una especie de... ¿Cómo se llama esto? Es como un anillo que lo que hacía era tratar de controlar de mejor manera eh, las deformaciones por era un grano almacenado en estos puntos. Entonces, eh, hay muchas veces que hay que usar un poco la creatividad y es que también para este tipo de estructuras que no son de las tradicionales, no hay muchas fuentes de información, pero obviamente también hay que tener claros los conceptos y los fundamentos para poder proponer la estructura que mejor se adapte a la demanda que esta va a tener. Por lo menos en estos casos, lo que analizaríamos sería, pues obviamente, pues, propio cargas vivas, claro. Pero por lo menos para tanques y silos, y aquí viene algo importante, en el ASC, por lo menos el 716, en la tabla 431, aparece una carga mínima distribuida para plataformas elevadas, que digamos, en muchos tanques llega a ocurrir que acá hay que proveer alguna especie de caminamientos o similar. Y por lo menos para cargas vivas de techo, por lo menos 20 libras sobre pie cuadrado es la que nos pide ASC en la tabla 431 como mínimo. Por temas meramente de que alguien puede estar ubicado en la parte de arriba dando mantenimiento o alguna cuestión. El peso del almacenaje, aquí esto no lo detallo en realidad porque esto es bastante amplio. Si por ejemplo ustedes van a crear algún silo, algún tanque elevado que vaya a almacenar agua, tiene un comportamiento totalmente diferente a que si yo estoy creando un silo que va a almacenar granos. Y también tiene mucho que ver el diámetro del grano, por ejemplo. Porque si hacemos el ejemplo más o menos parecido a algún muro de contención, creo eso es más probable que lo hayamos diseñado, tal vez más probable que algún silo, algún muro de contención, si ustedes se dan cuenta, tenemos pues de un lado una presión pasiva y del otro lado la presión activa. Y esto tiene que ver con las características del suelo, su ángulo de fricción interna, y etcétera, etcétera. Pero con los granos, hablemos de maíz, arroz, cualquier grano de este tipo, el cemento también tiene una aplicación diferente, arenas, etcétera, etcétera. Todos tienen una diferente forma de empujar las paredes del silo. Entonces, eh, hay tesis sobre eso. Creo puedo compartir un par que a lo mejor a más de alguien le puede servir.
Eh, y hay mucha investigación sobre eso, porque nuevamente es tan variable la forma en la que las partículas que están siendo almacenadas van a empujar las paredes, que eso es bien, bien importante. Lo que sí es un hecho es de que por mero efectos de la gravedad, generalmente de las partes más esforzadas siempre son las partes inferiores, que son las partes cónicas, que lo que buscan es distribuir hacia alguna siguiente fase, como ya lo hemos platicado. Y hablando sobre cargas de viento, ahí sí tenemos nuevamente en la sección 29, perdón, en el capítulo 29, en la sección 29.4, ahí ustedes pueden ir viendo algunas diferentes, y aquí están las secciones, eh, dependiendo del tipo de tanque que tengamos y dónde lo vayamos a tener. Acá tenemos algunos diferentes criterios, porque sí es muy probable que el tanque esté ubicado. A ver, si por ejemplo hablamos de un tanque de agua, un tanque para almacenar agua que esté en la montaña más alta, para proveer agua hacia una colonia o hacia alguna ciudad, pues obviamente por el tema de la piezométrica y una buena presión de agua y demás cuestiones, es muy probable que se busque un lugar alto. Y no necesariamente ese lugar alto quiere decir de que vaya a ser en viento el mejor, sino que va a estar lo más expuesto posible a una altura bastante alta. Y esto en realidad lo que hace es ajustar bastante el viento, lo vuelve considerablemente crítico. Y que también tendrá que ver mucho, caemos a lo mismo del concepto anterior, de la forma que tenga, pues así será, la forma y la geometría en sección, así será el efecto aerodinámico que tenga pues el tanque. Y no se diga, si esto todavía está bastante, bastante elevado del suelo, pues así será también el efecto que tenga la velocidad de viento a esas diferentes alturas, ¿verdad? Entonces aquí tienen ustedes algunas secciones, como les repito, hay tan poco tiempo que no daría tiempo de hacer un ejemplo para cada una, pero sí trataremos de abordar algunos, por lo menos los esenciales. Eh, y ahorita vamos a ver las tablas de viento y de sismo. Eh, También tendremos algunos coeficientes. Nuevamente, miren ustedes que aquí afectará, dependiendo de cómo es mi sección transversal, si tengo cuadrado, una sección octagonal o hexagonal, o si es redonda. Notarán ustedes que los factores casi siempre cuando es redonda, tiene mucho que ver con, ¿cómo se llama esto? Eh, con cómo va a responder la estructura a efectos de viento. ¿Sí? Entonces, nuevamente, aquí están las tablas para que se puedan ir buscando más adelante. O si alguien ya ha tenido la oportunidad de trabajar este tipo de proyectos, pues que ahora aquí tiene otro sustento, ¿verdad? También hay unos diagramas bastante prácticos. ASC siempre incluye algunos diagramas, por lo menos para temas de viento, eh, que mucho pueden llegarnos a demostrar dónde es que están las medidas y la forma en la que debemos nosotros aplicarlo y cómo es de que el viento puede afectar o en qué rostro. ¿Sí? Y hablando de sismo, que es de los... También aquí sí tiene bastante, puede llegar a afectar bastante la estructura, precisamente porque recuerden, tenemos una masa concentrada a una altura considerable y lo que va a pasar en realidad es de que podemos llegar a tener un efecto, eh, sobre todo dinámico, que puede llegar a tener muchas consecuencias. Entonces, pensando en eso, la norma pues nos cubre las espaldas y aquí sí tenemos nosotros para las categorías de diseño algunos límites en cuanto a alturas. ¿Sí? Esto está en pies. Eh, entonces, no es tan fácil o no se permite tanta altura en suelos malos. Eso es un hecho. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tengo vamos a ver, imaginemos que este es mi nivel de suelo. Van a perdonar ahí los esquemas bien sencillos, pero si yo tengo una torre que está almacenando agua en la parte superior, y decimos que pues esta es una masa considerablemente grande, pues obviamente está bastante fácil darse cuenta que si yo tengo una carga sísmica acá, lo que va a suceder esto es muy parecido al comportamiento de un péndulo, solo que invertido. ¿Sí? El desplazamiento que esto puede llegar a producir aquí, si discretizamos la masa, los ejemplos básicos de dinámica estructural, tenemos pues una altura, lo que va a pasar es de que a tanta altura, generalmente
por el tipo de configuración que tenemos, el periodo pues puede verse afectado. ¿Sí? Entonces, esto lo que va a causar, pues ya serán las consecuencias pertinentes que así lo lleve el cálculo de fuerzas y o aceleraciones sísmicas. Entonces, es algo que hay que tener siempre mente para que no tengamos algún inconveniente. Y básicamente con ello tratamos de englobar acá las estructuras que son diferentes a- que son diferentes a edificios. ¿Sí? Obviamente vamos a entrar a detalle en cada una de ellas y como les decía hace un momento, pues también vamos a tocar a grosso modo eh, el tema, como estamos hablando y enfocándonos al uso industrial, pues también vamos a dar un recorrido ahí sobre los criterios de naves industriales, que también es digamos, un mercado bastante fuerte aquí en nuestro medio. ¿Alguna pregunta que tengan hasta este punto?